Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 140 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergio. Pues mira, te voy a ser sincero, todavía con resaca del último episodio con Jorge, porque, vamos, pienso en los campos de golf, pienso en los hoyos, qué estilo tienen. Creo que de los mejores programas que hemos hecho últimamente. Sí, Brutal. sí. ¿Te has comprado ya los libros? Estoy en ello. Estás No en puedo ello, decir ¿no? más. Jorge, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por tenerme otra vez. Ya verás a ver si le dura mucho la fiebre a Alex o no, porque esto, lo que he dicho antes, abres un cajón y luego te empieza a entrar miedo en el campo de golf también. Entonces esperemos que solo se quede con lo bueno. Este es que no lo conoces, Alex. Como pille algo, hasta el fondo se mete, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad es que con muchas ganas de escucharte otra vez, Jorge, porque te lo he comentado fuera de antena. Con el tema del diseño de campos de golf, soy totalmente sincero, ¿eh? Tenía pocas expectativas a nivel, no de decir vaya aburrimiento de programa, no, sino que no me esperaba yo que me fuera a llamar tanto la atención un tema en el que el tiempo que llevo jugando a golf, que no es mucho, pues que nunca me había parado a pensar. Me te puedes parar a pensar en temas de diseño de palos, o temas de bolas, o temas de ropa, o temas de fittings, pero del diseño de campos de golf es algo que hasta ahora no me había llamado la atención y no me llamaba. Entonces, me parecía muy bien hablar del tema porque creo que a nivel de redes, a nivel de creación de contenido, no se trata, es decir, es algo que a nivel amateur no se le da a lo mejor el valor que tiene o la importancia que tiene, y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Entonces, como que se me acaba de abrir un mundo del que quiero saber más. Entonces, encantadísimo de que vuelvas a estar aquí. Me alegra que sea para bien. Y sí que es cierto que al principio puede parecer algo un poco teórico por desconocimiento y luego ves que esto está, vamos, más aplicado a la práctica imposible. No te lo quitas de la cabeza pensando en campos de golf. Exacto. Para los que no hayáis escuchado el programa anterior, no os lo perdáis, porque hablamos del diseño de campos de golf en la historia, ¿no? Desde la era clásica hasta prácticamente el año 2000, ¿no? Que es donde nos situamos cronológicamente hoy y donde queremos empezar el programa. Jorge, cuéntanos, en esta época, ¿no? Prácticamente ya en el año 2000, el contexto histórico evidentemente ha cambiado y el diseño de campos de golf también. Empezamos con un renacimiento, ¿no? Del diseño clásico. Sí, pues como en cualquier arte al final lo que pasa es que empiezan con los clásicos, luego llegan los modernos y revolucionan un poco todo, pero luego, bueno, un poco a los finolis les encanta volver a lo clásico y vuelven a la época del Renacimiento. ¿Cuándo es esto? Pues sí, una mezcla entre los 2000 y 2008 diría yo más o menos, en el que empezamos a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque a final del siglo XX y principios de los 2000 ya empiezan a verse campos muy diferentes y seguramente no se le dé la vuelta a la tortilla totalmente hasta el 2008. Crisis económica y un mercado como Estados Unidos, para que os hagáis una idea, en España hay 500 campos de golf, en Estados Unidos 4.500. Imaginaos eso lo que pasa cuando llega la crisis del 2008. Pues muchísimos cerrados y, como decía antes, un campo de golf lo puedes mantener bastante bien al principio hasta que te toca cambiar el sistema de riego, poner un par de millones y empezar a hacer obras. ¿Qué pasa? Que no tarda mucho en empezar a cerrarse muchísimos campos de golf. Y se empieza a cuestionar un poco qué campos de golf hay que empezar a hacer. Y es cierto que de una manera súper pragmática, al final los que sobreviven son los que más éxito tienen. Y los que más éxito tienen no lo son muchas veces por el golf profesional, algunos sí, obviamente, y son privados, o algunos tienen muchísimo dinero detrás, Augusta y todos estos que conocemos, pero ese gran campo de golf promedio que a veces puede albergar algún torneo del PGA Tour o que se ha hecho recientemente con esas ideas de las que hablábamos de mitad del siglo XX, si está orientado hacia un 1% que son los profesionales, pues el 99% que son los amateurs, pues no van, sobre todo si tienen dónde elegir. Y de una manera natural, lo que acaba pasando es que esto es un poco la ley, ¿no?, del más fuerte, o al final, pues, evolución, lo que hace es que se empiecen a diseñar campos de golf pensados muy meticulosamente con si van a tener éxito o no, y qué es tener éxito. Entonces se empieza a pensar cualquier tipo de proyecto que hay. Ya no se piensa si se va a poder vender inmobiliario o no inmobiliario, porque realmente esos proyectos inmobiliarios
Después del 2008 es muy difícil hacerlos y se empieza a pensar pues, en que cada campo tenga un propósito. Esto igual lo mencioné un poco en el episodio anterior, pero al final empezamos a ver todo tipo de campos. Es decir, empiezan a haber campos tipo links de verdad en Estados Unidos, como Abandon Dunes. Empiezan a ponerse de moda campos que igual no tienen por qué tener 18 hoyos, tienen 12, tienen 9. Y en vez de coger un green fee, comprar un green fee y jugarlo una vez, compras un pase para todo el día. Es decir, hay nuevos modelos, ¿vale? Y esto, al final, es un cúmulo de cosas. Empezaría igual hablando de las grandes figuras o los diseñadores que intentan promover todo esto. Igual son unos finolis, ¿vale? Estamos hablando de figuras parecidas a las del principio del siglo XX, que escriben libros, que hablan mucho al respecto, que se empieza a hablar de eso en blogs y en internet. Tom Doak, Bill Corey, Ben Crenshaw, Gil Hans, que aprendió de Tom Doak, gente que empezó a escribir libros o que empezó a demostrar que, oye, lo que hacían Mackenzie, C.B. McDonald, Seth Raynor, Tillinghast, al menos en Estados Unidos a principios del siglo XX, o sea, estos campos son chulos y no son fáciles de jugar, pero no porque tengan un lago como el Green del 17 del Sogras, sino porque realmente te piden otras cosas. ¿Y qué buscan, sobre todo, a nivel de características en cuanto a diseño, esta escuela o esta época? ¿En qué se basan, sobre todo, el pilar del diseño de campos? La palabra que los define es el minimalismo, o al menos eso es por la que quieren definirse ellos. Quieren volver un poco al sistema clásico y no tan rocambolesco de esto de los 60 y 80, de empezar a mover terreno y empezar a hacer cosas que parecen manipuladas por el hombre. Empiezan a intentar que el campo de golf se parezca a la naturaleza lo máximo posible. Es cierto que muchos de ellos son manipulados, pero te lo hacen de una manera un poquito más bonita al ojo, en el sentido de que hablan, sobre todo Bill Corey y Ben Crenshaw, mucho de las zonas de transición, cuando sales de un hoyo y vas al siguiente, que la naturaleza y la vegetación esté un poco adaptada para que a ti te parezca que realmente no se ha tocado nada. Y se piensa mucho más de una manera minimalista de no hace falta poner más de 1000 bunkers como hizo Pete Dye en Whistling Straits, vamos a ser un poco más restrictivos y pensar el por qué hacemos las cosas. Y luego a nivel de estética y de diseño a nivel de juego, ¿en qué se centran? Hombre, la primera diferencia es a nivel de estética. Como tú has dicho, a ver, yo los llamo finolis porque no todo se puede tomar con seriedad. Quiero decir, de los que nos reímos, como Pete Dye o Robert Trent Jones, pues en su momento también tenían su gracia. Y ahora estos, que parecían saberlo todo a principio de los 2000, pues hombre, ahora nos damos cuenta que es del único que hablan, que parecen un poco así estirados, ¿no? Que no hacen otro tipo de campo de golf. A ver, en lo estético, súper minimalista. La verdad es que hoy en día esos campos son, desde un punto de vista visual, preciosos. Es decir, a lo que me refiero es que tú ves un descampado y ves cómo de repente aparece una calle y como si la calle llevara ahí, quiero decir, no han roto ni puesto explosivos para romper roca ni nada por el estilo. Entonces es, digamos que un poquito más sutil. Hombre, no se parece a una cosa que no hemos mencionado antes de que, por ejemplo, Robert Trent Jones, yo he dicho cosas buenas de él, pero también tiene cosas malas. ¿Por qué se hizo famoso? Pues porque sus bunkers tenían forma de pieza de puzzle. Y sobre todo los lagos, los laguitos, ese contorno así que no es recto, sino que es un poco ondeado, eso es muy Robert Trent Jones. Y en su momento es como una manera moderna de perfilar las cosas y con el tiempo pues lo moderno no perdura nunca. Lo clásico sí, pero lo moderno siempre parece anticuado unos años después. Es lo que pasa. Y desde el punto de vista de la jugabilidad, se vuelve un poco a esa idea de Mackenzie y de la época dorada del golf en el que reina el diseño de la escuela estratégica. ¿Por qué? Si uno se da cuenta, el golf amateur, el 90% del golf que se juega en el mundo, se parece mucho más al golf que se jugaba entonces, 1800 lo que sea, o principios del 1900, por cómo vuela la bola, la cantidad de metros que hace rodando y un poco la dispersión que hay por los palos que había en la época. Entonces te das cuenta que ese tipo de golf es un desafío mucho más entretenido para el amateur que para el profesional. Entonces se vuelve a eso, se vuelve a buscar que los contornos te ayuden si sabes por dónde ir y en qué cuál apoyarte para acercar a una bandera, y no siempre se plantea que tengas que volar 200 metros desde el tee para volar el lago. Claro, porque hay muchos que juegan al green en regulación, pero hay muchos otros, como nosotros, que nos cuesta incluso llegar a green en regulación +1, ¿no? Con lo cual el diseño del hoyo para nosotros es diferente a lo que originalmente se pensaría para un jugador que juega bien, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar todo el mundo. Me imagino que va por ahí.
Absolutamente. Y sobre todo desde un punto de vista súper pragmático, porque al final de lo que te das cuenta es que el golf, como lo conocemos, nos guste o no nos guste, el 99% de nosotros somos amateurs y no somos profesionales. Y los campos de golf viven de nosotros. Entonces se han tenido que adaptar a la fuerza a un sistema. Hombre, la gracia, y aquí si me permitís sí que voy a hacer un pequeño inciso, aquí la gracia, y a mí me hace mucha ilusión siempre mencionar Bandon Dunes, ¿vale? Bandon Dunes, todos mis amigos y toda mi familia ya están quemados de que les mencione Bandon Dunes. Es un campo de golf que crearon en la costa de Oregón, intentando un poco diferenciarse de lo que llamaban en América los links americanos. Pebble Beach Links, es un links. O cualquier otro, le pones la etiqueta de links y parece que es un links. Y llegó un billonario de Chicago y trajo a un escocés y le dijo, mira, aquí hay que hacer un links, pero de verdad. Y le dijo el escocés con 17 años, sí, ¿lo quieres de verdad? Pues mira, regla número 1, el 60 grados en la bolsa. Nada de floppies ni cosas así. Todo por rodado. Regla número 2, ¿tú eres desarrollador de propiedades? Tu casa club sabes que no va a ir en el acantilado del Pacífico, ¿verdad? Tu casa club al bosque. El acantilado del Pacífico para el hoyo 16. Y eso de que el golf tiene que ser fair, como dicen en inglés, que tiene que ser justo, esto nada. Esto es the rub of the green, como dicen en Inglaterra. Si la bola rueda y se te entra en el bunker, culpa tuya. ¿Vale? Entonces, en ese resort se ve por primera vez el éxito de estas ideas y el éxito de que tal vez no haya que ir tanto en la línea de vamos a hacer campos de golf para los del PGA Tour, sino para los del golfista de todo el día. Y que se lo empiecen a pasar bien. Que el golf sea la parte primordial. Añadimos un campo de golf de 12 hoyitos de par 3, en el que se puede jugar descalzo, en el que puedes ir con las cervezas, y empiezan a ir a ese resort los grandes diseñadores que mencionaba antes, Tom Doak, Bill Corr, Ben Crenshaw, y empieza un poco a tener éxito esto. Esto es muy pragmático, esto es a base de éxito, ¿eh? Si no hubiera tenido éxito, hoy en día seguiríamos viendo los mismos campos de golf que hace 40 años. Ya. ¿Y alguna diferencia clave entre esta época más minimalista respecto al diseño clásico tradicional? Evidentemente la tecnología ha evolucionado, con lo cual tienes ahí formas de maniobrar, ¿no? Y de diseñar un poco más de forma artificial, aunque como dices, se intenta ocultar. Pero aparte de eso, ¿alguna diferencia más? Pocas, la verdad es que se intentan parecer mucho porque lo que buscan es hacerle la vida lo más fácil posible al que gestiona el campo de golf como tal. Lo hemos mencionado antes, había pocos recursos hace 150 años en Escocia. Pues si usas pocos recursos para construir tu campo de golf, seguramente te sea más económico mantenerlo. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que aquí el antes y el después se vio en Pinehurst. No sé si os suena, el campo número 2 de Pinehurst es donde se jugó el US Open hace un añito y donde se jugó también en el 2014. Volvieron, después de muchos años sin haber ido, porque a lo largo de los 80 y de los 90 se puso de moda el, como hemos dicho antes, regarlo todo, que crezca el RAF y que se vuelva difícil. Y eso llega a un punto que por costes de mantenimiento es imposible de mantener. Y llegaron Bill Corr y Ben Crenshaw en 2012, creo que fue un par de años antes del US Open, que ganó Martin Kaymer, y dijeron, mira, aquí volvemos a lo que es una idea clave de este diseño minimalista. Una sola línea de riego que vaya por el centro de la calle y riegue solamente lo que conocemos como fairway, como calle. Y las zonas un poco salvajes se quedan sin regar. Por tanto, crecerá menos hierba, se podrá jugar, pero bueno, de esa manera gastas menos dinero en irrigación y ya irá cayendo agua e irá creciendo eso un poco. ¿Vale? La limpias, sí, obviamente, pero esa es la gran idea que ves allí y luego también la idea de intentar tener un solo corte, desde el tee hasta el green. Lo verás sobre todo en campos como uno que habéis jugado recientemente, Fontanals, en el que no se parece a Sogras desde el aire, tipis y de Sogras, que ves 3 o 4 cortes diferentes, que si un primer corte de RAF, segundo corte de RAF, que escuchamos en la tele nosotros cuando vemos a los del PGA Tour. No, esto se trata de, oye, si te cuesta poco mantener el campo, tendrá beneficio. Y si tiene beneficio, durará en el tiempo. Y eso es un poco lo que se ha ido viendo. ¿Por qué? Pues porque si dejas solo una línea de riego, empiezas a ver golpes más creativos desde los lados. Si solo tienes un corte y empiezas a aprovechar al green en vez de desde el RAF, desde la calle, tienes más opciones. La primera, elegir si vas por alto o por bajo. La segunda, el miedo de que te vuelva la bola. Sobre todo cuando la hierba está segada al ras, la bola rueda. Y yo creo que es a lo que se ha vuelto. El golfista promedio, su bola rueda mucho y hay que promover eso para que vaya a zonas desprotegidas o que tenga un poco esa variedad. ¿Cómo pateaban desde fuera, eh?
Sí, sí, la verdad es que esa es la clave. Empiezas a ver tipos de golpes que no ves en otros campos. ¿Por qué? Si te sales de green y estás en el RAF, pues es que antes de llegar a green ya han sacado todos el 60 grados. Si te lo ponen bien peladito de eso que, uy, cómo la toque pesada, uy, cómo la toque limpia. Y es muy curioso como esto incluso aplica también a los profesionales. ¿Ves? Este doble sentido tiene mucha, mucha gracia. A ver, lo más curioso de todo es que las bolas tienen que rodar. Y eso es lo interesante. Tú ves un campo como Riviera Country Club, donde se jugaba el Genesis, este año han tenido los Fuegos en Los Ángeles. Tú ves el hoyo 1 de George y Thomas y es igual, pero en la época, igual que el Chaler, al final, Riviera el hoyo 1 era todo calle. Tú pegas desde arriba, desde la casa club, y era todo calle. ¿Por qué? En 1920 y algo, 30 y algo, cuando se hizo el campo de golf, la bola rodaba mucho, no paraba. Entonces, si tienes a la derecha del green un bunker, te tienes que ir hacia el lado izquierdo. Premia la estrategia. Y si estás en el lado derecho, da igual el hierro que tuvieras en 1950, que la bola no la parabas. ¿Qué han hecho ahora? Poner una calle estrechísima, no realmente para testear a ver si la metes o no en calle, sino para emular y obligar al que falla la calle a tener esa dificultad de frenar la bola al llegar a green. Entonces, se pierden algunas cosas y aquí igual abro un cajón. Jugar, por ejemplo, con Hikoris es extremadamente divertido. En los correctos campos de golf, obviamente te vas al TPC Sogras y ni lo Y cuentas. sufres. Pero en campos de golf, yo por ejemplo he jugado en Zarauz o en algunos otros campos de golf, es cierto que este tipo de estilo de juego en un campo en el que te permite rodar la bola es muy divertido. Yo cuando voy a Inglaterra, por ejemplo, a mí me gusta solo llevarme la mitad de los palos y me llevo una bolsa de estas como Sunday Bag en la que tengo el driver, hierro 3, hierro 5, hierro 7, pitching y 1 o 2 wedges y ya está. Y de repente empiezas a pensar dónde tienes que colocar la bola porque con el driver te rueda sí o sí, por cómo son las calles en Escocia, y el hierro 3 no lo paras con viento, vamos, a no ser que tengas viento en contra y aún así muy, muy difícil. Entonces, empiezas a jugar otro tipo de golpe, que si el driver off the deck, que si empiezas a mover la bola de un lado al otro para que coja contornos, al final es un golf más creativo y es un golf más divertido porque cuando tú estás jugando solo por el aire, tú le pegas y prácticamente en el aire ya sabes lo que va a hacer. Esa vuela o esa no vuela. Esa pasa el agua o no pasa el agua. En cambio, lo que dicen, y a mí me gusta mucho, es que en este tipo de golf la diversión empieza con el primer bote. Es decir, no sabes qué es lo que va a pasar después. Rodará, cogerá el contorno, se acerca, no se acerca, y la diversión empieza entonces. Esa es la Pero gracia. aquí queda fuera un poco de la estrategia. Quizá aquí también entra un poco la lotería, ¿no? Entonces, claro, habrá gente más a favor y gente más en contra. Has dado en el punto, Alex. La verdad es que los grandes detractores de los clásicos de principio del siglo XX, o incluso de los Alton Morris y demás, es lo que decían. O igual, también te digo otra cosa, es lo mismo que dicen los primeros que van a Augusta, los primeros años, Álvaro Quirós, por ejemplo, cuando iba, yo pego un tiro perfecto, yo era pinchado la de bandera, se me va fuera de green, yo es que esto no lo entiendo, este campo me parece súper injusto. Pues tienes que cambiar un poco la perspectiva a veces. Y de hecho hay libros incluso de Alistair Mackenzie y de otros en el que hablan sobre lo que es justo o no es justo en el golf. Y la verdad es que tienes que verlo con otra perspectiva porque no se trata de jugar a los dardos, ir a bandera, pegar el pincho y al siguiente. No es que sea justo o no justo, es que tienes que analizar bien el golpe, el hoyo, en función de las características de ese hoyo, ¿no? Para decir, Exacto. pues mira, si yo sé que la bola me va a rodar y voy a acabar en un bunker de estos chungos ahí en un links, pues bueno, pues cojo menos palo o me voy por otro lado, es decir, evitar esos riesgos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que ese tipo de hoyos, cuando digo lotería, no es que ruede más o menos. Es que la bola pues te lleve un poco más de spin lateral, que el bote te salga directo hacia un lado. Es que esa es la gracia, que tú también pienses en el efecto de bola que quieres hacer. ¿Por qué te parece injusto o te parece lotería? Porque no lo controlas. Y esto lo explican muy bien en un podcast de golf que es buenísimo de diseño de campos de golf, que se llama Friday, en el que explican por qué a los jugadores profesionales, sobre todo, no les gusta cuando hay que rodar la bola o cuando un campo te pide este tipo de cosas. Porque ellos en el aire controlan la bola. Ellos en el aire, si quieren que la bola vuele 200, vuela 200. Si quieren que vuele 205, vuela 205. Ahora bien, si quieren que vuele 200 y ruede 10, ruede 20 o ruede 30, eso es más difícil. Y como no lo controlan, no les gusta. Y como no les gusta, es injusto. Pero yo para mí eso tiene una justificación, y es que estos profesionales
el 90-95% de su tiempo entrenan y juegan en esos tipos de campos de golf y no en los que la bola rueda. Es decir, si estuvieran todo el año jugando en San Andrews, acostumbrarían su swing, sus golpes, sus distancias, su todo a ese tipo de campos. Pero claro, tú ves a los profesionales por la tele y los torneos grandes o la mayoría de torneos que juegan no son en links precisamente, con lo cual no están acostumbrados a pegar esos golpes y a tener ese control, pero porque no lo entrenan. Has dado en la clave. Cuando van al British Open, al Open, no llegan el día de antes. Hay incluso algunos que llegan una semana antes para jugar el Scottish Open y acostumbrarse. ¿Por qué les es difícil a los profesionales? Tú mismo lo has dicho. Porque no es su juego. Entonces se tienen que acostumbrar. Pero ahí está el otro lado de la moneda, Alex. No es su juego porque están acostumbrados a tirar las altas. Pero nosotros estamos acostumbrados a rodar la bola. Nosotros estamos acostumbrados que con una madera 3 no se pueda frenar la bola en el green. Y por eso tiene éxito el campo de golf que te premia que si vas por la línea que tienes que ir, no te preocupes que al final de green hay una pequeña cuesta que parará la bola y hará que vuelva a la bandera. Y claro, hablamos de el hecho de priorizar la jugabilidad, tema de sostenibilidad, ¿no? Y que nos encontramos con los campos de ahora, los que se están diseñando ahora. La sostenibilidad sí que es cierto que es fundamental hoy en día para poder construir campos de golf, porque hay muchas zonas protegidas y sobre todo, pues por ejemplo, Bandon Dunes, ¿por qué se pudo construir? Porque servía de cortafuegos en una zona muy, muy poblada de bosque, igual que por eso muchos campos clásicos de la zona de Burdeos, de diseñadores ingleses, se mantienen hoy en día porque sirven de cortafuegos. Entonces, si te planteas empezar desde cero un campo de golf, eso de la sostenibilidad es fundamental, la parte medioambiental. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos igual tienen un poco más de manga ancha, los jóvenes, porque estos de los que he mencionado al principio del episodio ya empiezan a tener todos más de 60 años. Los jóvenes están echando a patadas a los mayores y están volviendo al maximalismo, a hacer campos a lo bestia en el medio de Nebraska, en el medio de Kansas, en el medio de la nada, a empezar a mover terreno y empezar a hacer, bueno, pues campos que pareces que estás jugando en la PlayStation un poco por los bunkers que tienen, que son, desde mi punto de vista, súper caros de mantener, pero que los 5 o 10 primeros años del campo de golf flipas, porque son greens 5 veces más grandes que en España o este tipo de cosas. Son King Collins y Kyle Franz. Los dos, la verdad es que están haciendo barbaridades y está teniendo éxito. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en 2025. Cuando llevas 20 años, que si minimalista, que si sutil, que si tal, pues hombre, quieres volver un poco a lo grande. Y esas son las olas que vamos viendo realmente. ¿Crees que durará mucho esta ola? Hombre, yo creo que es que al final estamos en un periodo tan maduro en el que vamos a ver de todo. Quiero decir, el que quiera hacer un campo maximalista y lo haga bien tendrá éxito. Y el que lo quiera hacer minimalista también. Estamos empezando a ver campos de golf que solo tienen 9 hoyos y que tienen muchísimo éxito. Sweetens Cove en Tennessee. Otros que tienen 18 hoyos y se juegan en una dirección un día y en otra dirección otro día. Entonces yo creo que esto depende un poco de cada uno. Hombre, obviamente no es la primera vez que tiene éxito alguien que va a contracorriente. Por ejemplo, Mike Stranz, un cowboy de la zona de las Carolinas durante los 80, le sacó el dedo a Pete Dye y a todos estos que eran los modernitos y se montaba un caballo y con el sombrero de cowboy empezaba a hacer bunkers de 35 metros, 45 metros y zonas así salvajes de arena, que es un poco lo que están haciendo ahora los jóvenes. Entonces, yo creo que es algo que va a pasar siempre. Y me gusta mucho la idea de que para que un campo perdure en el tiempo, sí o sí hay que ser pragmáticos, tiene que tener éxito. Y el dinero no viene del golf profesional, sino del 99% de golfistas que son amateurs. Antes comentabas el tema de que los campos hay que pensarlos para la jugabilidad de los jugadores amateurs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas de los campos de 12 hoyos? Porque se habla últimamente de que pueden ser campos que puedan ser exitosos porque, claro, al final, ¿cuántas horas te pasas en un campo de golf? Un jugador amateur, 18 hoyos, que si encima juegas un torneo, vas una hora antes, que si dices, va, pues aprovecho y voy desayuno, es decir, estás una hora y media antes en el campo de golf, te tiras tus 5 horas, porque al final no juegas en 4 horas como un profesional, ¿no? 4 y media, sino que al final te tiras 5 horas en un campo de golf más la vuelta a casa, es decir, puedes llegar a estar 9 horas fácilmente fuera de casa, ¿no?
¿ves que pueden tener éxito los campos de 12 hoyos para fomentar un poco la conciliación familiar, el llegar al mediodía, etcétera, etcétera? ¿O crees que la gente que está acostumbrada a 18 hoyos le puede pasar que jugar 12 hoyos se le quede corto? Juego con ventaja, Alex, porque yo estoy en Estados Unidos y el mercado americano lo tengo muy bien estudiado. Aquí ya tiene éxito. Entonces, es una cuestión de que se adapte a España, a Europa y a un poco esa perspectiva que teníamos todos en España de yo si juego a golf tengo que tener handicap, yo si juego a golf tengo que jugar torneos, yo si juego a golf tiene que ser 18 hoyos y yo si juego a golf tengo que tener la tarjeta y apuntar en todos los hoyos. En Estados Unidos, como hay una versión un poco más laxa del deporte, está teniendo mucho éxito y de hecho no solamente porque haya muchos jugadores que vayan a estos campos de golf, sino porque también el propio campo de golf está siendo exitoso desde el punto de vista económico. Y además, que lo voy a rizar un poquito, pero yo no creo que sea tan rebuscado, no estamos más que volviendo a lo que tuvo éxito en su momento. ¿El Old Course qué es? Aunque suene mal decirlo así. Es un campo urbano, porque sale del centro de un pueblo y vuelve al centro del pueblo, y los domingos no se juega golf en el campo. Los domingos es un parque. Entonces, esa idea que nos parece o nos puede parecer alocada de, ostras, pero yo en el centro de, no de Madrid obviamente, pero cerca de una ciudad, cerca de un pueblo, ¿cómo voy a poner un campo de golf y las autovías y tal? Y esto, y lo cierro los domingos para que sea un parque o cosas así, pues bueno, al final el deporte yo creo, y desde mi punto de vista el golf, no se cierra tanto en somos solo golf y el golf son 18 hoyos, PGA Tour, tarjeta y todo eso, sino que se empieza a mezclar ya con otras cosas. Y la definición del golf empieza a estirarse un poquito más. Bueno, ahora que hemos hecho un poco un repaso, ¿no?, de toda la historia del diseño de campos de golf, según tu opinión, ¿cuál fue el primer campo que marcó un hito en el diseño y por qué piensas que es así? Hombre, yo creo que la referencia absoluta para todos es el Old Course de St Andrews. Ha sido referencia no solamente para ir y jugarlo y aprender de él, sino de ahí ha salido todo. Todos los diseñadores, o la gran parte de los diseñadores de los que hemos hablado, han pasado por St Andrews, escriben sobre él y es la referencia para todos. ¿Qué diferenciarías entre un buen diseño de un diseño sobresaliente, perfecto? Para mí, tiene que tener algo de propósito el campo de golf. Hay campos de golf que están diseñados para el PGA Tour, el TPC de Sogras. ¿Es un diseño de 10? Pues para los del PGA Tour seguramente sí, y cumple su función. Otros, como los de Bandon Dunes, que son puramente recreativos para amateurs, pues también cumplen con su función. Y son un 10 porque la verdad es que ni se juega con boogies, todo andando, los caddies son de 10 y estás disfrutando y está todo hecho para que disfrutes. El campo igual que se queda a medio camino, como te he dicho antes, que igual todos los greens son redondos, que igual todos los hoyos son parecidos, es el que no se quiere diferenciar o el que no apuesta, es igual no un 10. ¿Y qué elementos fundamentales debe tener un campo bien diseñado? Y que sin esos, dices que no llegas a la altura. Elijas el estilo que elijas de campo, está claro que tienes que tener drenaje, drenaje, drenaje y drenaje. Eso no me canso de decirlo. Es muy fácil durante los 3 o 4 primeros años tener un campo bien, pero en cuanto empiezas a tener grandes lluvias, no es casualidad que Pinehurst número 2, por ejemplo, de 10 campos que tienen en todo el resort, sea el que más alto está de todos, el que mejor consigue drenar su agua y que el agua se vaya de los greens, de las calles y que ese mantenimiento sea más fácil de hacer. Segundo, tiene que haber variedad entre los 3 estilos, preferiblemente. Hemos hablado de Augusta y cómo los mezclan los 3. Tercero, lo ideal es que un routing que se llama la línea que llevan los 18 hoyos y cómo se diseñan en forma de 8, en ida y vuelta o ese tipo de cosas, permitan que no todos los hoyos se sigan el uno al otro en la misma dirección, cambie tanto la dirección del hoyo y por tanto la dirección del viento y que en los pares 3 se jueguen diferentes palos. Esas son ideas igual un poco de manual con las que empezar, pero te empiezas a dar cuenta que pasas el checklist y, ostras, este campo me gusta y tiene esto. Y este otro también. Y al final ves que aprueban por ese tipo de cosas. Luego, Jorge, ¿crees que es posible crear un campo desafiante y accesible al mismo tiempo? Sí, absolutamente. Yo creo que la manera en la que han podido desafiar los clásicos a los profesionales y a los no profesionales es a base de ángulos. Te tienes que generar el mejor ángulo posible hacia el green. Y eso muchas veces te puede permitir incluso entrar a green pateando. Y puede jugarlo alguien que acaba de empezar a jugar a golf
Y también le puede hacer la vida muy difícil al que en vez de querer entrar por el lado fácil, quiere volar el bunker y atacar la bandera. Y no consigues pararla. Yo creo que sí, y hay ejemplos de ello. Tú que vienes de Zaragoza, ahí tenéis el Cierzo. Sí. Claro, el viento es posiblemente el aspecto más a tener en cuenta, tanto a nivel de juego, a la hora de prepararte el siguiente golpe, como a nivel de diseño, ¿no? ¿Cómo influye el viento, la orientación respecto a las decisiones de diseño en un campo? ¿O debería influir y tendrían que tener en cuenta? Fundamental, fundamental. Es una parte más del campo y de hecho dicta cómo lo puedes jugar ese día. Hay hoyos con el viento a favor que es imposible frenar la bola en Zaragoza. Hay hoyos que están muy bien pensados y bunkers que están muy bien pensados para estar protegidos del viento. Y vamos, juega un papel fundamental. A ver, yo que soy ya también un poquito, me paso de enfermo, ¿eh? Quiero decir, a mí me gusta cuando hay lo que llaman en Escocia o clima, weather, o ausencia de clima. Cuando hay ausencia de clima es que viene un día aburrido. Entonces, a mí me gusta la lluvia, el viento, todo esto. Y me encanta jugar en este tipo de cosas. Pero es cierto que hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Hasta tal punto que, por ejemplo, un resort hermano de Bandon Dunes, que han hecho aquí a 3 horas de Chicago, han recreado un campo que era de los mejores campos de golf de 1920, que se perdió durante la crisis de los 30 y demás, que se llama The Lido. Para que os hagáis una idea, han medido de manera anual la dirección del viento en esta localización en Wisconsin en comparación al origen en Long Island para que fuera igual y la dirección de los hoyos fuera todo igual y se pudiera jugar de la misma manera. Porque está claro que es un papel fundamental a la hora de si empiezas a jugar campos de golf en los que un contorno te ayuda o no te ayuda. Y bueno, es otro detalle para los más frikis a los que, como ves, aquí no faltan cajones en esta estantería. Puedes ir abriendo y no se acaba ningún solo tema de conversación. Pero es la gracia del golf, que al final puede ser un papel en blanco y tú pintas el campo de golf. Y luego le hemos dado mucha importancia durante el capítulo de y la semana pasada en el diseño, sobre todo de tee a green, teniendo en cuenta que si el agua, que si el viento, que si los bunkers, que si el fairway, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿y los greens? ¿Qué importancia tiene para ti el diseño en los greens? Pues si te soy sincero, la clave de todo diseño de campo de golf y sobre todo de los profesionales, esto es algo que se diferencia mucho del mundo amateur, es que el diseño y sobre todo lo que tú tienes que pensar empieza desde el green. Es decir, cuando un jugador del PGA Tour empieza a jugar un campo, no piensa estoy en el tee, a ver dónde me coloco y luego desde ahí cómo llego a green, sino piensa estoy en green, ¿vale? ¿Dónde no tengo que fallar? Vale. Y para no fallar aquí, ¿dónde tengo que estar desde la calle? Vale. Y entonces, ¿qué quiere decir que tengo que hacer desde el tee? Y ese pensamiento es, vamos, es un cambio de chip 100% que te hace pensar de otra manera. Y desde mi punto de vista, los greens son la clave de todo. Una vez conoces el green y sabes cómo es el green, decides cómo quieres la calle, en qué dirección tiene que ir, dónde tienen que estar los bunkers, sabes de dónde viene el viento y dónde te quieres colocar desde el tee. Para que te hagas una idea, en los campos, sobre todo con mucho viento, o en los que los ángulos afectan mucho, en Zaragoza me pasa, yo juego un hoyo y me coloco en el lado izquierdo de la calle o en el derecho, dependiendo de dónde está la bandera en el green. ¿Por qué? Si está en un sitio o en otro, es accesible, no es accesible, necesito un tipo de golpe y también el viento. Cuando hay viento a favor o viento en contra, hay veces que la puedo parar en esa esquina o hay veces que tengo que entrarla rodando por el lado izquierdo y no puedo volar el bunker. Yo estoy a años luz de pensar esas cosas. Hasta que juegues con mucho viento, porque al final te obliga, ¿sabes? Sí, sí. Te obliga a pensar eso. Claro. Está claro. Y luego, desde un punto de vista de diseño estratégico, ¿eh? ¿Cómo consideras que es el hoyo ideal a nivel de diseño? Hombre, yo creo que es el hoyo que te haga pensar. El hoyo que todo golpe tenga un propósito. Se dice de Augusta, por ejemplo, que no todos los golpes son a centro de calle, a centro de green. Tienes que estar mejor en un ladito de la calle, tienes que estar mejor en un ladito del green. Entonces, que tenga esa cosa que te haga pensar, te obligue y que cada golpe tenga un propósito. Esa sería la definición. Y luego supongo que también depende del día en el que tú te encuentres, ¿no? En cuanto a swing, Absolutamente, absolutamente. A mí todo lo que hemos hablado hoy la semana pasada, lo que ha hecho respecto a mi juego es cambiarlo de algo súper mecánico, y yo soy una persona súper metódica, a algo creativo. Y me ha hecho cambiar el pensar que todos los días tengo que estar en el medio de la calle y en el medio del green
e intentar hacer las menos posibles y 2 putts y a casa con el mismo swing, el de a 100% y que la bola vuele lo que vuela en la cancha de prácticas y se pare, a de repente empezar a divertirme un poco más porque obviamente aparte de que el resultado me da igual, empezar a hacer cosas más creativas y oye, venga, a ver si cerrándola la consigo meter ahí en la esquina del green o a ver si abriendo consigo luchar un poco el viento. Eso es para mí lo que ha cambiado. Entonces, tú eres un detractor de los hoyos penales, absolutamente. Sí, soy bastante clásico en ese sentido y yo creo que la manera más fácil de entenderla es cómo piensan los profesionales. Tú escuchas cualquier podcast de diseño de campos de golf de un profesional, Eduardo Molinari, sin irte más lejos, súper estratega de estadísticas y de todo. Y dice, desde mi punto de vista y desde el de todos los profesionales, tú tienes que marcar una línea en el centro de la calle. Cualquier metro que falles a derecha o izquierda de esa línea perfecta, más alta tiene que ser la penalidad. Y parece lógico desde el principio el decir, ostras, solo me valen los golpes perfectos, pero es que ellos juegan a otra cosa. Ellos juegan a un deporte en el que quieren que a los 2 lados de la calle haya bunkers y después de los bunkers que haya agua. Pero eso es un 1% de los profesionales. Y eso lo que quita muchas veces es esa cosa que nos gusta y por la que mencionamos en el último episodio que nos gusta encender la tele y ver a Augusta, es la creatividad, la magia. Las manitas de Seve, ver a Mickelson salir de los árboles, pegar bolas abiertas para que frenen en los greens, ver a pues Scotty, por ejemplo, que pega fades, intentar pegar un draw porque le viene mejor en ese hoyo o este tipo de cosas. Bueno, hay gente que ve a Scotty a ver si se cae, ¿no? Cuando acaba el swing, pero bueno, eso es otro tema. Pues a mí me gusta mucho el swing, la verdad es que es muy, muy bueno. Bueno, ¿qué campo te parece un ejemplo de diseño perfecto, casi perfecto? Es decir, si tuvieses que coger un campo, de decir, este campo a nivel de diseño es para mí lo mejor. Para mí lo mejor. Hombre, antes he dicho el All Course, por no repetirme, yo hablaría de los campos de Bandon Dunes. Es cierto que eso lo digo como una palabra, pero hay 5 o 6 recorridos en el resort. Están y han seguido unas reglas que para mí han sido detractores de lo que se estaba haciendo hasta entonces. Las he mencionado antes. Aquí no hay buggies, aquí se juega andando. La casa club no está en el acantilado es para el hoyo 16 y el 60 grados te lo guardas en la bolsa. Para mí ha sido un antes y un después y que por suerte ha tenido éxito y se ha podido desarrollar en los últimos 20-25 años. Ahora que hablas de buggies, yo soy de los que piensa que para jugar a golf, evidentemente haces ejercicio, te tienes que cansar algo, pero yo no juego a golf para sufrir. Yo juego a golf para divertirme, ¿no? Entonces, yo campos planitos, pues claro, tampoco soy un atleta, yo campos planitos pues lo llevo mucho mejor que campos ondulados. ¿Qué opinas de esos campos que están en medio de montañas rusas, donde lo único que haces es subir y bajar acantilados, incluso hacer trekking? Yo he ido a algún campo y me han dicho, es que aquí vienes a hacer Claro. trekking, de verdad, ¿eh? ¿Qué piensas de esos campos tan ondulados que incluso gente que ha jugado te recomienda y te dice, no, si vas a jugar este campo, hazlo en buggy porque si no vas a sufrir? Bueno, voy a comerte un poco más la cabeza, Alex, para que le des más vueltas. Seguramente, si sigues repitiendo en tu cabeza el episodio que grabamos la semana pasada, verás cómo esto no es más que un resultado de la historia. Empiezan a desarrollarse campos de golf y se construían donde tú querías. ¿Y dónde los quiero yo? Pues hombre, si yo voy a poner la pasta y voy a vender casas, que tengan buenas vistas. Que hay roca, me da igual, pon explosivos. Te pongo un campo de golf y además, como ya he vendido las casas, si me quiero que me salga rentable el campo de golf, esto es algo que se desarrolló un poco paralelamente. Yo no quiero que me pagues 100 euros por el green fee, yo quiero que me pagues 150. Te pongo un buggy y gano más dinero. Entonces, muchas veces se desarrolló durante los 60, 70, 80, 90 esta idea del buggy, de hay que jugar en buggy o hay que jugar en buggy. Bueno, si eres purista, hay que jugar andando, pero no hay que ser purista en todos los campos de golf porque no todos los campos de golf son planitos ni están diseñados para jugar andando. Sí, sí. Y luego, a nivel de campo moderno, dinos uno que para ti sea súper innovador, que tenga algo que digas, ostras, esto me ha descolocado. Hay unos cuantos. La verdad es que yo te hablaría sobre todo de The Loop, un campo de golf en Michigan que hizo Tom Doak, en el que hizo 18 hoyos que un día se juegan en una dirección y al día siguiente se juegan en otra. Es cierto que en varios libros de la época, de Alistair Mackenzie y demás, hay pequeños campos de 3 hoyos o de 4 en los que se juegan así. Se puede jugar en una dirección y se puede jugar en otra. St Andrews, en la época,
piensa que se jugaba solo en una calle, entonces se tenía que jugar en la misma dirección simplemente por lo estrecho que era. Es cierto que esto va un poco más allá y lo hacen porque así te obliga a quedarte una noche en el hotel y fue la manera que tuvo de convencer al desarrollador de si me pagas este campo de golf o si me dices ok a este diseño, se quedarán a dormir en el hotel porque un día juegan el recorrido rojo y el día siguiente juegan el azul o el negro, no recuerdo cuál tiene. Ese campo para mí es brutal. De hecho, San Andrews también se juega al revés en algunos días del año, me parece, ¿verdad? Sí. Echan la vista para atrás y 1 o 2 días al año juegan el reverse y lo hacen así. Es bastante famoso y a mí me encanta, la verdad, me parece súper creativo. Sí. Jaume, este año, nuestro amigo de Sant Andrews, consiguió entrar por fin, después de, no sé si lleva 8 años, metiéndose ahí en el ballot y por suerte le ha tocado. Eso te iba a decir. Yo llevo con el ballot y no hay manera. Última pregunta. Si pudieras rediseñar un campo de golf del mundo, ¿cuál sería? Y luego, ¿qué cambiarías? Yo aquí voy a tirar para casa. Para, sobre todo, haya muchos oyentes que igual lo hayan jugado, el Saler. Para mí el Saler tiene un atractivo muy, muy especial que los que son capaces de ver un poquito más allá de lo que hay ahora mismo y cómo era antes, o lo que le falta en términos de mantenimiento para volver a lo que era antes, verán que es un campo que puede ser perfectamente de los mejores de España. Ahí mis amigos se reían un poco cuando decía, las dunas de Javier Arana, ya está con las dunas de Javier Arana y todo eso, el pesado. Pues realmente detrás de todo ello, el Saler tiene un diseño espectacular que desgraciadamente se ha ido perdiendo un poco parte de esas ideas porque al ser un terreno natural protegido no se ha podido tocar la zona salvaje que hay a ambos lados de la calle. Ya han crecido estos, no sé si se llaman dientes de gato o algo parecido, que al final hacen que cuando te salgas de la calle ya no estás en un campo que se puede parecer a Seminole, por ejemplo. El 18 de Seminole es súper parecido al 8 del Saler. Y si ves flyovers, dices, ostras, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, los diseñadores aprenden unos de los otros, viajan y se conocen. Y desgraciadamente, muchas veces cuando sales de las calles del Saler, en vez de tener zonas súper salvajes, o en el sentido de que hay bunkers al descubierto, zonas arenosas, la verdad es que hay bastante vegetación, un poco a veces que son malas plantas que no puedes quitar porque estás en esa zona protegida. Cualquiera que vaya al Saler y que o se lea el libro de Arana o vea las fotos que tienen dentro del club, verán que acababa la calle y eso no era desierto, ni era como Dubái, pero en el sentido de que había esa jugabilidad fuera de la calle y eso visualmente para jugar es espectacular. Muy bien, Jorge, nos tienes aquí, vamos, ensimismados y estaríamos un montón de horas escuchándote. Te agradecemos muchísimo este repaso que hemos hecho por toda la historia de los diseños de campos de golf, obviamente resumido en formato podcast en 2 episodios, pero bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea a todos, sobre todo los que no conocíamos estas escuelas de diseño que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Y ya tenemos una idea pues mucho más clara de por dónde van los tiros. Así que nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Esperamos que vuelvas algún día. Encontraremos seguro algún tema que podamos concretar y dedicarle un programa. Y nada, y con ganas de que cuando vengas por España, pues a ver si podemos un día jugar contigo y nos cuentas más cosas de diseño. Qué bien, qué bien. Oye, pues gracias a los dos, Sergio y Alex, por tenerme aquí, por dejarme hablar tanto tiempo de algo que me encanta. Y seguro que espero vuestros mensajes dentro de poco cuando vayáis a jugar a algún campo y me estéis diciendo cómo habéis visto el campo, los hoyos y qué estilo eran. Dalo por hecho, dalo por hecho. Segurísimo, vamos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Os recordamos que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana se juega en Gaudí Golf y la semana que viene, los días 13, 14 y 15 de junio, el circuito viaja hasta Golf La Roca. Ya sabéis que para inscribiros en los torneos del circuito lo podéis hacer a través de la página web galaxygolf.net o directamente llamando al propio club y diciendo que queréis jugar el torneo. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis como siempre por el verde. Adiós.